porque la clase pasada, buenos días nuevamente para los que están por aquí y los que van a ver el video posteriormente. Les decía que me queda faltando la evaluación del sistema nervioso, porque el día que lo íbamos a hacer resultó un acto, una situación en el colegio, y pues con los chicos que estaban en presencial no terminamos, vamos a terminar cuando estemos nuevamente en el colegio, y a los de casa les voy a enviar el documento para que lo diligencien. Dios mío. Es que me tienen escribiendo un resto. Bueno, entonces, por el examen no se preocupen, que ese lo vamos a hacer. Y por las clases, pues ya sabremos si esto dura unos cuantos días más, aunque la verdad creo que no nos vayamos a demorar mucho otra vez en virtual. Pero pues la verdad no han dicho nada. De todas maneras, mientras resolvemos esta situación de la virtualidad, o presencialidad, seguimos por acá. Vamos a dar la explicación acá y ya me solicitan por acá también. Denme un segundito, por favor. Bueno, entonces, continuando, les iba a decir que tenemos nuevo tema para hoy. Vamos a hablar de uno de los sistemas quizás más olvidados del ser humano, pero uno de los más importantes. Bueno, al final todos los sistemas para el funcionamiento de nuestro organismo es importante, pero este reviste una importancia especial, porque nos da, como se dice, o es el mecanismo de defensa que tenemos nosotros, los seres humanos, y obviamente los seres vivos como tal, digo, de defensa ante situaciones o peligros, tanto internos como externos, y nos provee de todas las respuestas que nosotros necesitamos a fin de poder precisamente defendernos y salir adelante de una infección, por ejemplo, de una enfermedad, de una situación que esté causando o que vaya a causar peligro en nuestro organismo. Este sistema lo conocemos como sistema inmunológico. Sí, tiene que ver mucho con la parte linfática de nuestro cuerpo, que va de la mano con la parte de circulación. ¿Por qué? Porque resulta que también cuando hablamos de sistema linfático hacemos referencia a un transporte de sustancias, pero ustedes, si se regresan un poquito a séptimo, ustedes van a recordar que el transporte de sustancias generalmente se lo asociaba al sistema circulatorio. Esta vez tenemos que hablar de también transporte de sustancias, pero una sustancia en específico. Cuando hablamos de circulatorio hacemos referencia a circulación de la sangre, ¿cierto? Y la sangre va a llevar los nutrientes, va a llevar el oxígeno, va a llevar la sangre que no está oxigenada, es decir, la que está rica en dióxido de carbono. Y generalmente nosotros nos quedamos con esa idea, que el transporte de sustancias lo hace la circulación, es decir, o se hace a través de la circulación del sistema circulatorio. Pero hay otro sistema también que genera transporte de sustancias, en este caso la linfa, ¿sí? Que se llama el sistema linfático, y también se relaciona, o pues podemos
Pues sí, relacionarlo, esa es la palabra, con la parte inmunológica. Ya que nos provee, como les decía al principio, una serie de mecanismos, ¿sí? Para que dar una respuesta positiva y una respuesta efectiva ante los actores o los agentes que quieren causarle daño a nuestro organismo. Entonces, como les digo, en esta oportunidad vamos a hablar del sistema inmunológico. ¿Qué entienden ustedes por sistema inmunológico? O cuando ustedes les hablan del sistema inmunológico, como con qué lo asocian, qué se les viene a la cabeza con sistema como el de inmunológico. las defensas. Eso, defensas, ajá. ¿Qué más? Pues básicamente sí, ¿no? Es como el sistema que nos ayuda a vencer con sus defensas a los agentes que que quieren hacernos daño. Entonces, justamente nuestro sistema inmunológico lo podemos asociar con una serie de líneas de defensa. Porque, ¿qué pasa? Nosotros los organismos vivos necesitamos siempre mantener un equilibrio constante en nuestro organismo. Y yo siempre les hablo de eso, o sea, para que nosotros mantengamos ese equilibrio que se llama homeostasis, y yo siempre les hablo de eso, de la homeostasis, pues generalmente nuestro cuerpo tiene una serie de estructuras o estrategias también que le permiten, ya yéndonos a la parte de defensas frente a una amenaza, una serie de estructuras que justamente le ayudan a luchar y hacerle frente a este tipo de amenazas, que como les decía anteriormente pueden ser externas, por ejemplo, eh, el virus que ahorita está en nuestro planeta y que nos tiene pues aquí metidos en la casa, o también unas amenazas internas, ¿no? Que pueden afectar que, por ejemplo, nuestro organismo en su parte morfológica, en su funcionamiento como tal, ¿no? Y que nos puede en muchas circunstancias de no ser atacado el agente oportunamente y de la mejor manera y con todos los mecanismos que deben relacionarse a ese ataque, pues puede producir la muerte. Entonces, nosotros tenemos para identificar unos mecanismos de defensa que van inclusive desde los organismos más pequeños, ¿sí? Desde los organismos que nosotros pensamos que pues de pronto no pueden generar este tipo de elementos. Inclusive las plantas, ustedes si se dan cuenta, hay plantas que han desarrollado mecanismos de defensas como por ejemplo las espinas, ¿sí? ¿Para qué? Para que no hagan o imagínense un cactus. El cactus, ustedes saben que generalmente se da o se desarrolla en sistemas o en hábitats muy áridos, ¿cierto? En los que hay mucha carencia de agua. Entonces, para proteger esa poca agua que puede captar del sitio donde se está desarrollando, ha generado un mecanismo que es las espinas, por ejemplo, para que no se vea afectado por la carencia de esta agua por parte de actores externos, es decir, que llegue algún animalito, por ejemplo, y quiera tomarse el agua que tiene ese cactus, por ejemplo, ¿sí? En los animales, pues lógicamente hay mecanismos de defensa, eh, por ejemplo, han desarrollado una dentadura eh, que les digo yo, afilada, grande, que genera mucha presión cuando muerde, o por ejemplo en la misma piel, generando sustancias que inclusive pueden tener veneno, ¿sí? ¿Para qué? Precisamente pues para que cuando sufran un ataque, ellos se puedan defender de ese ataque, ¿sí? Esto se ha generado y se ha desarrollado gracias a que al sistema inmunológico de los organismos, o sea que cada organismo va desarrollando.
Y nosotros, pues lógicamente como seres humanos y estando en la parte alta de la pirámide evolutiva, pues también no nos podríamos quedar detrás y hemos desarrollado este tipo de mecanismos. Entonces vamos a ver algo un poquito de cada uno de ellos y vamos a hacer al final como un énfasis en el mecanismo de defensa o en los mecanismos de defensa que utilizan los seres humanos precisamente en respuesta a esos agentes que pueden hacernos daño. Cómo actúa nuestro cuerpo, qué hace, quién se encarga de esa respuesta, de dar esa respuesta ante esas amenazas. Entonces, por ejemplo, en las plantas, vamos a hablar inicialmente de las plantas. Resulta que las plantas, ustedes saben que se exponen a numerosos factores, ¿no? Que son externos y que pueden afectarlas. Por ejemplo, ¿qué factores ustedes consideran que pueden afectar a una planta? Los bichos. Eso, muy bien, los bichos, los insectos, pues, o sea, digámosle bichos coloquialmente, pero por ejemplo están los insectos, inclusive las mismas mascoticas que ustedes tienen o que las personas tienen que pues van a hacer sus necesidades ahí donde están las plantas. ¿Qué otra cosa? ¿Qué pueden definir ustedes como agentes que pueden afectar a las plantas? La tierra seca. También, ajá. ¿Y qué organismos los pueden afectar? Que, por ejemplo, están en el aire, en el ambiente. La contaminación, muy bien. Bien, Salo. Pero también hay agentes que son externos y que en este momento pues los conocemos o los hemos nombrado mucho más, ¿no? Que nunca. Por ejemplo, los virus. Los virus también atacan a las plantas y también hay bacterias que atacan a las plantas. Entonces ellas, ¿qué tienen que hacer? Tienen que dar una respuesta. ¿Para qué? Para pues no enfermarse, para que puedan seguir creciendo, para que sus hojitas sigan siendo verdes y que sigan, no sé, en su funcionamiento, en su estética, en su vida normal o en su supervivencia, pues sigan siendo o estando sanas. Entonces, por ejemplo, pues todos sabemos que las plantas no tienen movimiento, ¿cierto? O sea, ellas no pueden protegerse de tal modo que vean llegar no sé, un insecto y se agachen o lo esquiven, ¿cierto? O de igual manera cuando los perritos, sus mascotas, van a hacer sus necesidades ahí, no pueden hacerlo, ¿cierto? O sea, ellos no carecen de movimiento y esa es de alguna manera una desventaja que ellos tienen en cuanto a la protección con respecto a nosotros, porque nosotros sí tenemos ese mecanismo de protección, de reaccionar, de movernos, de alertarnos. Las plantas no. Y por tal motivo, las plantas entonces, a pesar de su ausencia de movilidad, han desarrollado sistemas que los protegen, ¿sí? Que, o sea, han desarrollado mecanismos de defensa que les permiten o que evitan más bien que los otros organismos que los están o que los quieren afectar, pues se les acerquen, les hagan daño. Por ejemplo, ya habíamos dicho, las espinas, ¿no? Algunos olores, algunas plantas expelen algunos olores que son o que no permiten, que alejan, que ahuyentan, ¿sí? A estos agentes externos. También expelen toxinas, ¿sí? O sea, uno lo toca y a veces le da como alergia. Ustedes han tocado de pronto la ortiga. ¿Se han dado cuenta cómo uno reacciona frente a la ortiga? ¿O no conocen lo que es la ortiga? Es una hojita verde y uno la toca y, o sea, apenas toca la piel, eso empieza un salpullido horroroso, que mejor dicho, parece que le hubieran picado unas ¿Qué 1000 pulgas. cosa? Eso es terrible. Entonces,
generan ese tipo de toxinas, ¿sí? Pero son justamente el propósito de esas toxinas cuando ellos las botan al exterior, por decirlo de alguna manera, es precisamente como un mecanismo de defensa ante una amenaza que ellos están viendo del exterior. Y también en algunas plantas nosotros encontramos, a pesar de que no tienen movimiento, hay algunas que han desarrollado unos mecanismos de contracción en las hojas, por ejemplo, ¿sí? Lo podríamos relacionar de pronto un poco con la parte de las taxias o las, ¿cómo es? Se me fue. Taxias, o el taxias es el movimiento hacia un estímulo que puede ser positivo o negativo, o sea, positivo cuando es a favor de ese estímulo, o negativo pues que va en contra del estímulo. Taxias y nastias es la otra. Pero las nastias son unos mecanismos de movimiento y de acción, o sea, de reacción más bien frente a un estímulo que tienen las plantas, pero estos son casi imperceptibles. Son un movimiento que se da en milésimas de segundo, ¿sí? Que tienen las plantas frente precisamente a un tipo de amenaza que ellas estén detectando, pero es un movimiento que es casi imperceptible. Esas son las nastias. Y es un mecanismo de respuesta, ¿sí? Ante alguna situación que ellas estén viendo que está sucediendo y que les puede afectar. Entonces, los mecanismos de defensa de las células vegetales, pues son efectivos, ¿sí? Ya les mencioné el dato de la ortiga, ¿no? Pregunten si de pronto ustedes no la conocen, o alguna vez que quieran experimentarlo en carne propia, que no se los aconsejo, toquen una hojita de ortiga y, mejor dicho, van a quedar con un salpullido y una alergia, pero por un tiempo. Sí, y entonces estos mecanismos les permiten a ellos contrarrestar que, por ejemplo, enfermedades, infecciones que les puedan afectar el correcto funcionamiento de la planta como tal. Eh, Muchas veces hay plantas que han desarrollado estos mecanismos de respuesta, de defensa, ¿no? Ante, por ejemplo, agentes externos que las pueden afectar, como son la luz o el agua, ¿no? O la presencia de algunas sustancias que están a los alrededores. Estos vegetales o las plantas como tal, ¿no? Poseen patrones de conducta, es decir, que actúan en forma directa sobre el estímulo que las está afectando, ¿sí? No, y prácticamente lo hacen de manera casi que inmediata, ¿sí? Entonces, ustedes no pueden esperar que de pronto una planta, cuando le esté afectando o cuando se le esté acercando un insecto, por ejemplo, no actúe en ese momento, sino que actúe después de una hora. No, las plantas generalmente actúan de manera lineal, es decir, de manera que esa actuación se lleve a cabo justo en el momento en el que se está produciendo el estímulo. Entonces ustedes, ya les voy diciendo, dentro de la guía hay algunas preguntas que están relacionadas con esto que yo acabo de explicar de los mecanismos de defensa en las plantas. Entonces ustedes van a tener que buscar algunos ejemplos que nos puedan ilustrar un poquito más acerca del funcionamiento precisamente de los mecanismos de defensa de las plantas. Yo ya les digo, están las toxinas, están se me fue, espinas, unas contracciones mínimas, ¿sí? De movimiento, pese a que las plantas, como sabemos, no tienen así un movimiento propio, voluntario, y así como tal. Ahora sí pasamos, por ejemplo, a otra cadena o a otro nivel de pronto de evolución, para hablar ya del sistema inmunológico, esta vez en ya organismos un poquito más evolucionados, ¿sí? Como son algunos animales vertebrados y
también podríamos aplicarlo al ser humano. Entonces, nosotros tenemos que decir que estos organismos, incluyéndonos, tenemos un sistema de defensa. O sea, nosotros tenemos redes coordinadas de defensa frente a los estímulos que se dan de la parte externa y de la parte interna y que nos van a permitir actuar de manera, ¿qué les digo yo? Puntual, puede decirse, ¿no? Para atacar lo que nos está atacando a nosotros, para contrarrestar, esa sería la palabra, contrarrestar esos ataques que nos están dando los agentes externos, por ejemplo, los virus, las bacterias, las enfermedades, no sé, la contaminación que mencionaban anteriormente, etcétera. Y estos mecanismos de defensa, como ya lo habíamos mencionado, se denominan ¿qué? La inmunidad, o sea, el sistema inmune, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo, pues, como les digo, tiene ese sistema que le ayuda a combatir y a defenderse, ¿no? Y está formado por una red de ¿qué? De células, de tejidos, ¿sí? Que forman al sistema como tal y que en su momento nos va a actuar de tal manera que nos permita librarnos como de esa enfermedad que nos está quejando. Liz, un momentico. Perdón, chicos, es que estamos revisando una tarea de matemáticas por acá. Entonces, chicos, bueno, volviendo al tema, les decía que nuestro cuerpo o que los organismos de los animales, principalmente los vertebrados, y incluyéndonos a nosotros como seres humanos, perdón, hemos desarrollado una serie de células, de estructuras, de elementos que en conjunto forman el sistema inmunitario y nos ayudan, perdón, precisamente a darle una respuesta acertada a eso que nos quiere enfermar, porque generalmente pues esta serie de agentes tienden a enfermarnos, ¿sí? Entonces ahí está nuestro sistema inmunológico y ese es el que nos va a permitir combatir y pelear frente a esos agentes que nos quieren enfermar. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los componentes de este sistema? Les voy a mencionar algunos y luego vamos a dar como unas definiciones o más bien vamos a saber, a conocer qué funciones tiene cada uno de estos aspectos o cada uno de estos elementos, más bien. Entonces, por ejemplo, encontramos a los linfocitos que hacen parte del sistema inmunológico, los leucocitos, ¿sí? Que si ustedes recuerdan, hacen parte, ¿no? Del mecanismo de defensa y que están también de alguna manera relacionados ¿qué es? Con la parte de circulación, ¿sí? Los anticuerpos, ¿no? Las células T, las células B, que más adelante los vamos a explicar, los macrófagos, los neutrófilos y algunos órganos como son el vaso, que ustedes alguna vez habrán escuchado, el vaso, el timo, ¿sí? Y los nodos linfáticos. Entonces, ¿qué órganos, perdón, podemos nosotros como resaltar del sistema o que hagan parte del sistema inmunológico, ¿sí? Podemos hablar, por ejemplo, de los vasos sanguíneos, que si bien es cierto, pertenecen como tal al sistema circulatorio, ¿no? Estos también se encargan de conducir ¿qué? Las células de defensa. ¿Cuáles son los glóbulos que defienden a nuestro cuerpo? Que nosotros generalmente los asociamos con mecanismos de defensa. ¿Nada? ¿Están por ahí? ¿Están dormidos? Profe, estamos aquí.
Los glóbulos, ¿qué entonces serían? ¿Cuáles son los encargados de qué es de la defensa? Uno de los Los encargados. Los glóbulos blancos. blancos, muy bien, los glóbulos blancos. Entonces, esos están conducidos a través de los vasos sanguíneos, ¿no? Y adicionalmente, los vasos sanguíneos conducen también a los anticuerpos por todo el cuerpo, ¿sí? O sea, a estos anticuerpos que van a luchar contra los antígenos, contra lo que nos está queriendo enfermar, va a ser transportado también o conducido por los vasos sanguíneos. Los vasos linfáticos, que yo les hablaba anteriormente. Estos transportan o son los sí, encargados de transportar algunas partículas, ¿no? De los organismos que están infectados en todo el cuerpo. Entonces, estos conductos o estos vasos, estos recogen los organismos que están infectados y los lleva por todo el cuerpo hacia los ganglios linfáticos donde o los cuales se encargan de que de desintegrar justamente, de ya pelear y dar la batalla y vencer a todos estos agentes que fueron captados precisamente por los vasos linfáticos, que son, los llevan hacia los ganglios linfáticos, y allí entonces ya está el proceso, o allí se da el proceso en el cual ya se desintegran toda esta serie de elementos que quieren dañar el cuerpo. El timo. El último. Perdón, lo siento, niños. Perdónenme, estudiantes de mi mamá, lo siento. Sí. Perdón, chicos. Estoy en matemáticas y estoy en biología. Tranquila, profe, nosotros entendemos. Tan bello, gracias. No, y así toca porque pues preguntan, entonces toca resolverles, si no, me clavo en la tarde, no, también me toca, no, con mucho cariño lo hago. Si ustedes me preguntan, igual también lo hago. Entonces estamos hablando, a ver, ya vimos los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, y ahorita vamos a ver otro órgano encargado o que se encuentra dentro del sistema inmunológico, que se denomina el timo, ¿no? Y es el encargado, o más bien, primero que nada, se encuentra ubicado detrás del esternón. Y es súper importante porque es ahí donde se producen los glóbulos blancos, ¿sí? Que habíamos hablado que son los mecanismos de defensa o algunos de los agentes de defensa frente a este tipo de estímulo, de estímulos o de información de agentes que nos quieren enfermar. Entonces allí, en el timo, se originan los glóbulos blancos, ¿sí? Y los cuales cuando ya están maduros se convierten en linfocitos T. ¿Qué pasa con los linfocitos T? Estos son los que protegen a los organismos o al organismo como tal de que de estos invasores que producen virus, ¿sí? Entonces miren, por ejemplo, ahorita con esta pandemia nosotros tenemos un agente que está ayudándonos a luchar contra este virus horroroso, y ni sabemos si acaso o de pronto alguna vez lo escuchamos que nosotros teníamos el timo, y nosotros, el timo, ¿qué será el timo? Miren qué importante es, que es donde nosotros originamos o donde se origina, es el órgano en el cual se originan los glóbulos que precisamente están luchando contra estos virus, ¿sí? Como para que no se les olvide. Ahora sí hablamos de otra parte del sistema inmunológico, que son los ganglios linfáticos. Entonces repasemos, están los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, está el timo, y ahora vamos a hablar de los ganglios linfáticos. ¿Estos qué producen? Producen los linfocitos B.
linfocitos B es lo que producen los ganglios linfáticos, ¿no? Que son glóbulos blancos encargados de producir anticuerpos. Y los anticuerpos, que son pues, los que van a matar a estos agentes externos, ¿sí? Los que ya le dan la lucha, la pelea y pues van a exterminar a esto que nos quiere enfermar. Entonces, mire qué importante también el saber que nosotros tenemos unos ganglios que son o que hacen parte del sistema linfático y que nos ayudan en la producción de los linfocitos B, que son a su vez los que producen los anticuerpos, que pelean contra todo lo malo que nos quiere enfermar. La médula ósea, ese es otro componente de nuestro sistema inmunológico. Produce también glóbulos blancos, que son los que combaten los patógenos, ¿no? O sea, son los agentes o las sustancias que afectan a los individuos. Entonces, los patógenos son los que nos enferman. Y en la médula ósea también nosotros podemos decir que se producen los glóbulos, que son los que ayudan a combatir esos patógenos que nos quieren enfermar. Y por último tenemos el vaso, ¿sí? Que en él se destruyen los individuos causantes de la infección que nos está afectando la sangre, por ejemplo, ¿sí? Entonces, generalmente las infecciones se dan en nuestro cuerpo, pero entonces cuando ya actúa el vaso, ¿no? Cuando ya entra en acción el vaso, entonces este se encarga de destruir todos estos individuos que son causantes de la infección, ¿sí? De las infecciones que circulan en la sangre. Entonces, si nuestra sangre está infectada con algún agente, es el vaso el que va a actuar para quitarnos precisamente ese mal de encima. Hasta ahorita ya tenemos casi por finalizada esta sesión. Vamos a dar